Buenos días, hoy es sábado 20 de febrero del año 2021, es el cuarto día de la Cuaresma. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 58, versículos 9b al 14. Esto dice el Señor: cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverá a levantar los cimientos de otros tiempos. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos, para hacer habitable el país. Si detienes tus pasos el sábado para no hacer negocios en mi día santo, y llamas al sábado mi delicia, y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras evitando viajes, dejando de hacer tus negocios y de discutir tus asuntos, entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Te conduciré sobre las alturas del país y gozarás del patrimonio de Jacob, tu padre. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 85. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva, Dios mío, a tu siervo que confía en ti. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y los escribas, diciendo a los discípulos de Jesús: ¿cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día, en la primera lectura, continúa el capítulo 58 de la profecía de Isaías. Recordamos que ayer el Señor nos hablaba, o el tema principal que comenzó en el capítulo 58 era del ayuno, diciéndonos Dios a través de su palabra cuál es el ayuno que Él quiere. Y hoy entonces continúa a partir del versículo 9b. Ayer decía, el ayuno que yo quiero es este: que libertes, que rompas las cadenas, que libertes a los que están prisioneros, que compartas el pan, que libres de la opresión a aquellos que están oprimidos, que compartas el techo, que les de vistas al que está desnudo, que no desampares a tu hermano. Y que si eso sucedía, entonces en la persona iba a haber una luz, iba a brillar una luz como la aurora. Y hoy empieza esta primera lectura, continuando en el versículo 9b, está señalando
también unas formas de comportamiento de nuestro ser, de nuestro interior. Cuando alejes de ti, nos está hablando a nosotros y a cada uno de nosotros, la opresión, el dedo acusador y la calumnia, cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies el alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas. Y dice, tu oscuridad como el mediodía. Nosotros sabemos que la luz del alba, como era la que estaba diciendo en la primera lectura el día de ayer, es apenas, está empezando a clarear el día, cuando pasa de la noche al día. Entonces es esa luz que se va como despejando, se va disipando, pero al mediodía la luz está, por eso nosotros decimos con una claridad meridiana, porque al mediodía la luz está en su pleno furor. Entonces miren cómo acá la palabra nos está enseñando que todo el proceso de conversión en la vida de todos los seres humanos es un proceso, no es un día, no es un mes, no es un año, sino es un proceso de toda la vida. Nosotros a medida que vamos avanzando, por eso el Señor nos dice, el que persevere y el que sea constante hasta el final, ese se salvará. Porque el proceso de conversión es un proceso de todos los días, de todo el tiempo. Esto nunca termina, nosotros nunca somos un producto terminado, siempre estamos en ese continuo cambio. Nosotros no podemos decir, es que yo chasqueo los dedos y ya ayer era una persona y hoy soy otra. Eso no es así. Esto, repito, es un proceso. Y entonces se nos está mostrando, esta palabra de Dios nos está mostrando que muchas veces vivimos en oscuridad, vivimos en tiniebla, pero que cuando empezamos a dar esos pasos que Dios nos está haciendo, es decir, de liberarnos del pecado, de empezar a cambiar y a transformar muchas cosas en nuestra vida, de dejar que sea el Señor quien a través de su palabra nos cambie, nos transforme, eso lo va haciendo Dios, pero poco a poco. Entonces está diciendo, ayer estaba hablando, que la luz cuando empezamos ese proceso, empieza a ser como esa luz del alba. Entonces pasa de la oscuridad de la noche. Nosotros sabemos que en la noche hay total oscuridad, pero que a medida que va avanzando el tiempo y va aclarando el nuevo día, digamos más o menos como las 5:30 de la mañana, un cuarto para las 6, dependiendo de la estación del año en que nos encontremos, va aclareando, va siendo más clara esa luz hasta llegar a la del mediodía, que es una claridad plena. Y entonces eso nos va diciendo nosotros Dios a través de su palabra. Ese es un proceso de conversión. El Señor nos va quitando muchas cosas en nuestra vida, muchos apegos, muchas cosas equivocadas, muchas cosas erradas, pero necesitamos ser perseverantes y ser constantes. Entonces dice, cuando alejes de ti la opresión, cuando quites el dedo acusador, nosotros somos muy dados a juzgar, a criticar, a mirar el comportamiento del otro para señalarlo y a decir, la calumnia es inventarnos cosas, hablar en contra de las demás personas. Y entonces Él que nos está diciendo, cuando tú alejes eso de tu vida, cuando cambies eso, y cuando además entonces ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. Yo sé que todos los seres humanos tenemos muchos errores, muchas equivocaciones, que fallamos mucho, pero es un proceso que nosotros debemos seguir día a día, porque hoy lo que el Señor me enseña, yo tengo que aplicarlo en mi vida, tengo que traerlo y ponerlo, cumplirlo en mi vida, y así voy sumando, porque hay muchas veces que Dios nos regala algo, un cambio en alguna circunstancia, en alguna situación de nuestra vida, y no la practicamos, entonces eso se nos va olvidando y es como si retrocediéramos. No seguimos avanzando, sino que estamos retrocediendo, o nos quedamos ahí porque no seguimos caminando, no seguimos moviéndonos. Pero el Señor entonces nos está invitando hoy a que sigamos avanzando,
a que sigamos caminando. La, la, Hay una persona que era un cantante cristiano que murió hace poco, que él decía que nosotros nos graduamos el día de la muerte, el día que Dios nos llama ante su presencia, porque repito, todos los días el Señor, si nosotros se lo permitimos, va haciendo a través de su palabra, va haciendo muchas cosas en nuestra vida. Y mire entonces qué promesa tan hermosa que nos hace el Señor, que si esto lo hacemos así, dice, el Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada, dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Necesitamos crecer, seguir quitándonos muchas cosas que hay en nuestra vida, muchas cosas que hay en nuestro pasado, muchas cargas emocionales que no nos ayudan a avanzar, que no nos ayudan a seguir, sino que nos frenan, que nos paralizan, como decíamos ayer. Entonces, seguir construyendo, trabajando en nuestro ser, en el cambiar, en el mirar cuál es ese ser que Dios quiere que nosotros seamos. Tenemos que seguirlo construyendo todos los días. Y cuando dice acá, tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de otros tiempos, te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos. Dios siempre toca primero a una persona en la familia. Esa persona entonces, si sigue avanzando, si sigue creciendo, sigue transformando, entonces también a su alrededor van cambiando muchas personas, porque digamos que lo bueno, lo noble, lo que es justo, lo que es honrado, lo que es honesto, eso se contagia, así como tristemente también se contagia las cosas malas. Entonces cuando seguimos ese sendero de Dios, la palabra de Dios, y tratamos de cumplirla, que no es sencillo, no es fácil, como decía yo ayer, pero en la mano de Dios lo podemos hacer. Seguimos avanzando a nuestro alrededor, entonces el Señor también va cambiando muchas otras personas, porque qué bonito es que pensemos, ayer me insultaban y yo contestaba con cantidad de palabras. Hoy me insultan y simplemente o me quedo callada o respondo de una manera adecuada, tranquila. Eso es un cambio. ¿Y eso qué va a hacer? La otra persona va a reflexionar, va a darse cuenta y va a decir, yo la embarré, y esa otra persona también se va a empezar a impregnar de todas estas cosas. Entonces nuestras neuronas se van asociando para que nosotros vayamos caminando a hacer el bien. Y así mismo como miremos, por ejemplo, una abeja que va construyendo el panal. Ese panal está construido como por celdas que se van sumando y van creciendo. ¿Por qué? Por el trabajo constante que hace la abeja en ese panal. Entonces así son las buenas obras, son los buenos comportamientos, las buenas conductas que nosotros vamos haciendo, van impregnando también a las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros tenemos algo, y es que somos, como seres sociables que somos, entonces siempre impactamos a las demás personas, y obviamente impactamos en primer lugar a las personas que están más cerca de nosotros. Por eso es que entonces nos dice que si actuamos de esa manera, seremos restaurador de brechas y restaurador de senderos para hacer habitable el país, pero necesitamos primero ser cada uno de nosotros el que empiece ese proceso de cambio y de transformación. Y termina diciendo, ha hablado la boca del Señor. O sea, es Dios el que a través de su palabra nos habla de esa manera. Y es muy importante, miren lo que dice el Salmo: enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. ¿Cuál es esa verdad? La palabra de Dios. Y entonces en el Evangelio hay algo que es muy importante, que Jesús llama a Leví, que Leví es Mateo, y Leví era recaudador de impuestos. Pues obviamente como recaudador de impuestos tenía un trabajo, tenía dinero, tenía una buena posición, pero muy probablemente también era una persona
que robaba y que obviamente no era querida por el pueblo, porque pues cobraba impuestos a las personas necesitadas, les quitaban lo poquito que pudieran conseguir para recaudar los impuestos para el César. Entonces era una persona que no era muy querida y era una persona que también podía apoderarse y apropiarse de los bienes de los demás. Y Jesús entonces le dice a este recaudador de impuestos: sígueme. Y dice la palabra, él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Y entonces ofreció un banquete en la casa suya y estaban muchas personas sentadas, y entonces todos comenzaron a murmurar: pero es que este se junta con este recaudador de impuestos, con este ladrón, con este que nos ha hecho la vida a cuadritos, que nos ha hecho sufrir, que nos ha quitado nuestros bienes. Esta persona que no estaba actuando conforme a la voluntad de Dios. Y entonces Jesús se da cuenta de lo que están pensando y dice: no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Qué rico que hoy yo pueda reconocer: soy pecadora. Porque si soy pecadora, Jesús ha venido a mí, a buscarme a mí, a llamarme a mí, a aliviarme a mí. Todos tenemos que reconocer que de una u otra manera somos enfermos. Cuando nos negamos esa posibilidad, nos negamos la posibilidad de cambiar, de transformarnos, de dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. El que diga que no es pecador es un mentiroso y se engaña a sí mismo, sigue diciendo la palabra de Dios, y actúa con soberbia y con altivez. Por eso la palabra entonces nos está invitando a humillarnos, a reconocernos que somos pecadores. Y por esa razón entonces poder reconocer que Jesús ha venido a buscarnos a nosotros, a llamarnos a nosotros, a la conversión, al cambio. Yo tengo que ser una persona diariamente, estar dispuesta a eso, al cambio, a la conversión. Yo no puedo pensar que soy persona perfecta. Yo tengo que entender y aceptar desde mi humildad que soy una persona pecadora, que soy una persona enferma, que soy una persona necesitada del amor de Dios. Y por eso es que necesito que Él me enseñe su camino para yo poder seguirlo, para yo poder actuar conforme a lo que Él quiere que yo haga. Pero necesito reconocer con humildad que soy pecadora. Por eso hoy vamos a darle gracias al Señor, vamos a decirle: Padre, te damos infinitas gracias por tu bondad, por tu misericordia. Hoy, Señor, nos venimos a presentar ante ti, a reconocer que somos pecadores, Señor, que hemos fallado, que hemos errado, que nos hemos equivocado. Pero también queremos, Señor, acogernos a tu palabra, a esa palabra tuya donde tú nos dices que si nosotros actuamos según tu santa voluntad, tú empiezas, Señor, a transformar y a cambiar nuestras vidas y hacer que brille la luz como la luz del mediodía. Hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos, así como dice el salmista: inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida porque soy un fiel tuyo, sálvame, Dios mío. Soy un siervo que confía, Señor, en ti. He pecado, como lo he dicho, Señor. Sigo quizás cometiendo muchas equivocaciones, muchos errores, pero estoy en tus manos, Señor, para que tú sigas transformando y cambiando y haciendo de mí esa vasija que tú quieres que yo sea, Señor. Hoy me pongo en tus manos y te pido, Señor, que me enseñes tu camino para que yo siga tu verdad, Señor, y no la verdad del mundo o la mía, Señor. A ti, Padre, a ti, Hijo, a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, toda alabanza, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.